Todos los seres humanos tenemos dos cosas en común. Vaya, podemos tener muchas, pero dos son absolutamente innegables para todos y cada uno. Nacemos y morimos. Y desde épocas muy antiguas, de hecho, antes de que nos pudiéramos llamar Homo sapiens sapiens, ya existían rituales funerarios. Los antiguos habitantes de las cavernas en una época muy remota solían hacer complicados enterramientos para ciertos distinguidos personajes de sus grupos. Así, pintándolos, poniendo sus herramientas, sus elementos de trabajo, lo que fuera, realizaban estos complejos rituales funerarios. Ciertamente algunos animales también tienen alguna especie de rito funerario, como el caso de los elefantes, pero en el caso de los seres humanos, se volvió algo mucho más complicado. Y por supuesto, con el paso del tiempo, el hecho fue que se hicieron grandes y complejos sistemas de disposición, a los que se les ha llamado cementerios, camposantos, como usted quiera llamarles. Y muchas de estas tumbas son verdaderamente asombrosas. Y asombrosas no solamente porque puedan tener un fantasma o algún fenómeno, como en el caso del programa que tenemos ahí de un cementerio embrujado, sino por la propia tumba tan inusual. Si no me lo cree, ¿por qué no me acompaña y echamos un ojito a ver qué encontramos por ahí? Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Bien. Acompáñeme a Virginia, en los Estados Unidos. Estamos en un lugar en Arlington, y es el Cementerio Nacional de Arlington. Es un monstruo, es gigantesco. Se calcula que hay cerca de 400,000 tumbas, y la gran mayoría de ellas corresponden a militares caídos en acción. Aunque también hay algunos pocos que fueron funcionarios públicos. Están ahí los 3 hermanos Kennedy. Y claro que también hay por ahí algunos otros que no eran militares, pero que por alguna razón hicieron algún servicio a la patria y fueron a dar a Arlington, por supuesto a la patria de los Estados Unidos de Norteamérica. Entre todo esto, existen una enorme variedad de personas que han sido sepultadas, pero en su gran mayoría comparten una misma forma de lápida. Aquí no hay muchas diferencias de mausoleos, simplemente estas pequeñas lápidas que indican la religión de la persona, el cargo, nombre y en qué cuerpo del ejército había servido. Hay aparte un enorme mausoleo para el soldado desconocido que es custodiado durante día y noche, y hay una serie de rituales muy vistosos. Pero de entre todos estos miles de tumbas hay una que llama la atención. Bueno, no exactamente. Porque, de hecho, si usted pasa por la sección 31, lote 472, en la retícula X37.5, seguramente no va a notar nada especial. La tumba que está ahí, en principio, parece igual a cualquier otra. Hasta que de pronto se percata de que esta es una tumba vigilada. ¿Sí? Eventualmente, y desde la parte alta, están viendo. Y es que esta tumba tiene una orden muy específica de que por ningún motivo debe de ser excavada. No hay tales guardias con órdenes de disparar a quien pase por ahí con una pala. Eso es absurdo, y ya verá usted por qué es absurdo. Lo que pasa es que esta es una tumba muy peculiar. El hombre que se encuentra ahí, ni más ni menos que el especialista de 4ª clase Richard Leroy McKinley, pertenecía al ejército de los Estados Unidos, y su tumba es especial, porque McKinley murió bajo condiciones absolutamente inusuales. Estaba de servicio y murió el 3 de enero de 1961 en Idaho. Igualmente en los Estados Unidos. No murió en una guerra. Murió en una situación inusual. Trabajaba en el SL-1, una especie de reactor de prueba
reactor atómico. Los Estados Unidos estaban pensando cómo abastecer de energía eléctrica, de calefacción, etc., a los puestos más alejados. Por ejemplo, aquellos que están en el casquete polar ártico o aquellos que se encuentran en regiones muy remotas en donde no se pueden llevar suministros con facilidad. Bueno, dentro del ejército pensaron en la posibilidad de instalar reactores nucleares pequeños. El término correcto era Stationary Low Power Plant o planta de poder bajo estacionario. Esencialmente era un reactor nuclear de pequeña capacidad. Las pruebas se estaban realizando en este sitio, en Idaho. El hecho es que en 1961, aquella noche del 3 de enero, hay 3 personas en esta base, que son los encargados del mantenimiento. Richard Leroy McKinley es el técnico especialista. Aparte hay un marinero por ahí que es un electricista y hay otro miembro del ejército. Por alguna razón de pronto, aquello entró en estado crítico y explotó. Uno de los que estaban allí, que es John Barnes, quedó clavado contra el techo de la instalación. Así de violento y así de cruel. Al explotar aquello, los fragmentos lo lanzaron contra el techo de aquella bodega y ahí quedó atorado. Otro de los miembros de aquel equipo, Richard Legg, un hombre de 25 años, murió también en el acto. Y en cuanto a Richard Leroy Mackenzie, este no murió en ese momento. Al día siguiente, cuando llegaron los especialistas en recuperación y protección de siniestros, seguía con vida. Murió un poco después. El problema es que todos ellos habían muerto en el primer accidente nuclear de los Estados Unidos. Y sí, su muerte fue algo terrible. Y el riesgo de contaminación era enorme. Los cuerpos habían sido expuestos a una explosión de un reactor nuclear, lo cual contamina horriblemente hasta los huesos, las ropas, los tejidos. Fue un verdadero problema que tomó varios días poder recuperar los cuerpos, porque las personas que entraban solamente podían estar unos minutos y tenían que salir inmediatamente, so pena de morir, víctimas de la radiación. El grado de contaminación era tal que no se podían manipular los cuerpos. Por lo tanto, hubo que disponerlos de una forma especial. La tumba a la que le hago referencia en el lote 472, sección 31, es llamada la tumba más peligrosa del mundo, por el hecho de que ahí está sepultado un hombre cuyo cuerpo estaba contaminado en grado extremo por radiación, por materiales nucleares. El asunto no deja de ser inusual, porque sabe algo. Este hombre, junto con sus 2 compañeros, eran las 3 personas que estaban encargadas de aquel reactor. La explosión ocurrió cuando la barra de control salió demasiado. Una barra de control es una cosa, una barra metálica con una serie de compuestos metálicos en su interior y demás, cuya función es casi como un acelerador. Si usted saca un poquito la barra, el reactor se activa y comienza a tener muchas más interacciones entre los neutrones y todo aquello. Si usted introduce la barra captura los neutrones y detiene la reacción que se estaba dando ahí. Pero si usted saca de más la barra o la saca demasiado rápido, el reactor entra en estado crítico. El núcleo se funde y explota aquello. En contacto con el agua, hace una explosión espantosa. Y todo lo que esté a su alrededor se contamina, como en el caso de Chernobyl. El hecho es que las investigaciones fueron adelante y concluyeron que aquello no era un accidente. Aparentemente el buen amigo Richard Leroy Mackenzie había provocado un accidente de manera voluntaria, deliberada. Se había suicidado, jalando de más aquella barra de control, lo que provocó que el reactor nuclear se desbocara y explotara, matando a sus 2 compañeros y por supuesto a él mismo. Fue un caso muy raro. Pero ahora venía el problema. ¿Qué hacer con Richard? No se podía decir públicamente que había sido un suicidio. Imagínese usted cómo quedaría el gobierno de los Estados Unidos al reportar que una instalación de altísima peligrosidad como un reactor nuclear había entrado en estado crítico y había explotado porque uno de los operadores había decidido partir hacia el otro lado.
Era algo terrible, entonces lo mantuvieron en secreto. Y le dieron una sepultura apropiada en el cementerio de Arlington. Pero para poderlo sepultar se requerían 2 o 3 cosillas. Lo primero, el cuerpo estaba tan increíblemente contaminado que el simple contacto podría matar a una persona. Había otro problema. Si se dejaba a pelo de tierra o en una caja normal, en un ataúd normal, aquello podría comenzar a contaminar las aguas subterráneas, el suelo, los microorganismos, las semillas y provocar que las personas que pasaran por allí o que fueran a visitar la tumba de al lado se contaminaran igualmente y sufrieran los efectos de aquella radiación, hasta el punto en el que algunas personas podrían morir, aun y cuando este sujeto estaba por lo menos a unos 3 metros de profundidad. Esta situación se complicaba porque además no había antecedentes. Por lo tanto, había que inventar una forma de disponer a las víctimas de una explosión nuclear. La tumba de Richard es especial por todas partes. Primero, el cuerpo, directamente el cuerpo, tras haber sido sometido a una especie de autopsia, fue envuelto en una bolsa de polietileno muy grueso y cerrado al alto vacío. De tal manera que muy probablemente ni siquiera se descomponga, está intacto. Pero además de eso, fue colocado en un ataúd especial de plomo, el cual a su vez tenía varias capas de diferentes polímeros, algodones, que absorberían la radiación y la contendrían. Pero además, como una precaución adicional, fue puesto en una especie de bóveda de acero, de tal manera que el agua del subsuelo y demás elementos no puedan entrar en contacto con el ataúd de plomo, porque el cuerpo de Richard podrá seguir contaminando durante los próximos 500 o 1000 años. Así es que había que asegurarse de que ningún intrépido arqueólogo dentro de 500 años venga y abra esto, porque aún seguirá siendo peligrosamente radioactivo. El asunto está en que para evitar cualquier situación de riesgo, esta bóveda de acero se encofró en concreto armado. Por lo tanto, aquella idea de que si alguien se acerca con una pala le van a disparar los guardias no tiene sentido. Tendría que acercarse con una máquina para demoler, equipos de oxicorte y un montón de cosas. Pero tampoco es la tumba más peligrosa del mundo. De hecho, son 3 tumbas extraordinariamente peligrosas porque Richard McKinley está sepultado en el Cementerio Nacional de Arlington. Pero en cuanto a John Byrnes y Richard Legh, están respectivamente sepultados en sus lugares de origen, en Nueva York y en Michigan. Y sus tumbas son exactamente iguales. Los 3 están sepultados bajo la misma condición, con esta enorme capa de concreto, esta enorme bóveda metálica y en su interior un ataúd pesado de plomo y las protecciones correspondientes. Sin embargo, no deja de ser peculiar que los guías de turistas, sí, el cementerio de Arlington hace recorridos turísticos. Los guías de turistas, después de llevar a las personas a que conozcan la tumba de John F. Kennedy, pasan por la tumba de Richard Mackenzie, señalando, por supuesto, que es la tumba más peligrosa del mundo. ¿Usted qué pensaría? Y después de estar en los Estados Unidos, déjeme que los lleve al paraíso, a la isla de Barbados. Precioso lugar. Playas hermosas, gente bonita, palmeras, lugar de piratas, todo aquello. El asunto está en que en 1808 un hombre acaudalado, un hombre poderoso, petulante, grosero, un antiguo coronel, el coronel Thomas Chase, compra una cripta en la parroquia local, conocida como Christ Church Parish, la Iglesia de Cristo, la parroquia de la Iglesia de Cristo. Este hombre está pensando en comprar una cripta grande, una cripta familiar, por si acaso. Nunca se sabe qué vaya a pasar. Y la cripta que hay ahí es perfecta. Es una cripta que ya tiene muchos años, pero solo tiene un cuerpo adentro. Cuando Thomas Chase llega allá, pregunta qué hay con esa cripta y le dicen que bueno, que hace muchos años fue sepultada ahí la señora Thomasina Goddard. Su esqueleto está ahí adentro de un ataúd y bueno, aquel hombre abre la puertita, se baja, lo ve y está en buenas condiciones generales. Es una cripta muy grande para varias personas y con un poco de atención y cuidados puede quedar muy linda. Si es que una cripta puede quedar linda. Bueno, el hecho es que la compra.
Es 1808 y la cripta aquella había sido construida en 1724, así que ya tenía un buen rato de haber sido construida, pero Thomasina Goddard apenas tenía un año de estar ahí. Acomodan el cuerpo aquel bien con su ataúd, pintan el interior, revisan que no haya grietas. Casualmente la tumba había sido construida sólida, increíblemente fuerte. Tenía una estructura a prueba de todo. Y la puerta en sí no era una puerta, sino que era una lápida, una tapia de piedra que se colocaba y se sellaba cuidadosamente, de tal manera que era algo apropiado. Manda a poner además una losa nueva, de mármol azul muy bonita, pensando en que puede necesitarla en algún momento. El hecho es que la ocupa muy poquito tiempo después, porque pocas semanas después de haber comprado la cripta y como si fuera alguna especie de premonición fatal, su pequeña muere. Se trata de la niña Anne-Marie o Marianne. Era una nena de 2 años. Contrajo una enfermedad terrible y murió. Bueno, no queda muy claro aquello. Todo el mundo sabe que Thomas Chase, el coronel, era un hombre muy cruel, muy violento. Y hay quienes sospechan que la pequeña de 2 años no murió de una extraña enfermedad, sino por una golpiza. Este hombre solía torturar a los esclavos. Era esclavista, era un hombre que tenía varias plantaciones y muy cruel. Se sabía que con facilidad mandaba a matar gente solo por el gusto de ver sufrir a otras personas. Así, por ejemplo, mandaba a colgar a un esclavo frente a la mujer del esclavo, como una especie de diversión macabra. Era un tipo funesto. Cuando la pequeña muere, por supuesto la llevan a enterrar ahí. Abren aquello, colocan a un ladito el ataúd de Thomasina Goddard y colocan el ataúd de la pequeña. Es un ataúd de hojalata muy lindo. El ataúd de Thomasina es de madera. Cierran aquello, sellan apropiadamente cada mínima rendija y a lo que sigue. Y lo que sigue no tardaría mucho en llegar porque 4 años después de aquel incidente, la otra hija, Dorca Chase, también muere. Era algo mayor que Marianne y nuevamente hay muchas sospechas. Se dijo que había muerto de una enfermedad tropical, pero al mismo tiempo se dijo que había muerto por suicidio, que se había quitado la vida ella misma, que había dejado de comer de manera intencional, otros que había consumido veneno y por supuesto también hubo quien aseguró que esto era una venganza de los propios esclavos, quienes habrían envenenado a Dorca como una forma de castigar a su padre porque el coronel Chase al parecer también era un hombre que golpeaba a Dorca y hasta cosas peores habría hecho. El asunto está en que se muere y la colocan en un pesado ataúd de plomo. Por alguna razón, el coronel había pensado que era apropiado y por lo tanto ordena que traigan del exterior de alguna parte un pesado ataúd de plomo. Tan pesado que requirieron 8 hombres fuertes para poderlo mover y llevar a la cripta. Abren la cripta, quitan la piedra, ingresan y colocan el ataúd de Dorca y observan que todo está bien. Vuelven a cerrar aquello y vuelven a sellar cuidadosamente, pero por supuesto no sería por mucho tiempo, porque para el mes de agosto de aquel mismo año, es decir, un par de meses después, el propio Chase, Thomas Chase, moriría. Y de nueva cuenta las sospechas eran muy variadas, pero principalmente todo apuntaba a que finalmente los esclavos habían consumado su venganza y lo habían asesinado, envenenándolo. Al igual que a Dorca. Era un hombre cruel, era un hombre temible. El hecho es que lo sepultan de la misma forma, lo colocan en un ataúd de plomo increíblemente pesado. De nueva cuenta se requieren 8 o 10 hombres fuertes para cargar el ataúd con todo y Thomas Chase dentro. Cuando llegan a la cripta, quitan el sello, quitan la puerta aquella que era una lápida, abren la rejita que había dentro y ¡oh sorpresa! Los ataúdes no están donde deberían de estar. El ataúd de Dorca está por allá aventado, de cabeza, como si alguien lo hubiera levantado y lo hubiera arrojado. El ataúd de Thomasina está por allá también al revés. El ataúd de la pequeña Marianne está por el otro lado. No queda claro qué pasó aquí.
Por supuesto que la gente que lleva el cuerpo se preocupa. ¿Quién entró? ¿Por qué? Si los ataúdes no están ni siquiera rotos, están completos. ¿Qué pasó aquí? Probablemente vagos que intentaron robar algo, pero obviamente ahí no había nada que robar. Una venganza de los esclavos. Se pensó en aquello. Bueno, el hecho es que acomodaron nuevamente los ataúdes y colocaron el gigantesco y pesadísimo ataúd del coronel Thomas Chase en su lugar. Salieron de ahí. Colocaron nuevamente aquella piedra enorme que había en la puerta, la sellaron apropiadamente, cerraron con llave la rejita y todo el mundo para su casita. Comienza a pasar el tiempo y llega 1816. Han pasado 4 años desde la muerte del coronel. Y en septiembre de aquel año muere un niñito chiquito. Era el pequeño Samuel Ames, un niño de unos 18 meses. El hecho es que su muerte fue prematura y había una relación de parentesco con la familia de Chase, por lo que se decide colocarlo en la misma cripta familiar. Y otra vez allá van todos. Quitan el sello de la puerta, quitan la tapa aquella y ¡oh sorpresa! Los ataúdes están todos regados. Pero esta vez las cosas se han puesto todavía peor, porque en medio de aquel ir y venir de ataúdes, uno de ellos ha golpeado con tal fuerza una pared que se abrió un pedazo y salió la mano de Dorca. Sí, el brazo de Dorca ha salido por una rendija del ataúd de plomo, aquel pesadísimo, como queriendo salirse, y en su movimiento el ataúd de Mary Ann acabó rompiendo el ataúd de Thomasina Goddard, y el del padre está de cabeza y en otro lado, como si alguien lo hubiera lanzado. Es un caos. La gente se preocupa, por supuesto que se preocupan. Se ordena que vengan a inspeccionar la cripta. Llegan varias autoridades que revisan minuciosamente cada rincón. Y no falta nada. No hay ninguna grieta, no se ve que alguien haya entrado. ¡Qué cosa tan rara! ¿Cómo podría ocurrir aquello? Pero para aumentar la situación de nerviosismo, algunos vecinos aseguran que durante las noches anteriores habían estado escuchando ruidos raros que venían de la cripta, lamentos, gritos, alaridos que venían de la cripta. Y un detalle curioso. Unas pocas noches antes, varios caballos de los vecinos del cementerio habían desquiciado por completo y habían arrancado a correr en todas direcciones. Bueno, pues ni hablar. Lo que hicieron fue arreglar el ataúd de Thomasina Goddard, volverlo a poner en su lugar, arreglar el ataúd de Dorca, meter la manita, ponerle una tapa ahí, clavetearla para que no volviera a salirse, y vuelven a poner todo aquello más o menos de forma decorosa. Acto seguido, vuelven a poner la tapa. Y no pasó mucho tiempo porque, de hecho, para noviembre, es decir, 2 meses después, fallece el papá del pequeño Samuel. Se trataba del papá de Samuel Ames y esta vez era Samuel Brewster, quien había muerto apenas 2 meses después. Y cuando quitan la puerta... Sí, adivinó usted. Otra vez todos los ataúdes estaban de cabeza revueltos por todas partes. Aquello era un mare magnum. ¿Qué había ocurrido aquí? ¿Se habían metido? ¿Quién se había metido? Se hizo venir a las autoridades nuevamente, quienes con mucho cuidado volvieron a revisar cada cosa. Nadie había hecho un agujero, no se veía por dónde pudieran entrar, la puerta había estado cerrada completamente. Bueno, se colocaron de nuevo los ataúdes en su lugar. Alguien dijo por ahí que era posible que se hubiera metido el agua, porque aquello está cerca del mar, pero no está a la orilla del mar. De hecho, no está tan cerca, y esta es una bóveda de una sola pieza, es muy hermética. Y la madera del ataúd de Thomasina no estaba podrida. ¿Por qué entonces habrían flotado? ¿Cómo fue esto? Y por otro lado, el plomo y la herrería estaban en buenas condiciones. Se acomodaron nuevamente, se colocó el nuevo ataúd, se cerró la puerta. Y nadie quiso saber nada más, por supuesto. El párroco de la Iglesia de Cristo que estaba por ahí llegó con su agua bendita, echó unas bendiciones, se acomodó el hábito y se fue muy rápido porque aquello daba nervios. Los rumores son muy variados. Desde quienes aseguran que los ataúdes no quieren quedarse en su lugar porque odiaban al amigo Chase, desde que el propio coronel Chase, en una especie de vampiro, convertido en una especie de vampiro, intenta salir de su ataúd. Bueno, pero no pierda de vista que ya lleva varios años muerto, o sea que no es catalepsia. Este tipo tiene ahí varios años muerto, así que es muy raro todo aquello, y se muere otro pariente.
la señora Clark. Es julio de 1819 cuando fallece y tienen la feliz idea de llevarla a la cripta de los Chase. Como siempre. Llega a medio pueblo porque además con aquello de los rumores, de los ruidos raros, los caballos locos y el hecho de que siempre que alguien va a revisar todo está desordenado, esta vez van hasta el propio gobernador de Barbados. Toda la plana mayor está ahí. Llegan los obreros, abren aquello, quitan la tapa y tal como usted se lo imagina, los ataúdes están por todos lados, pero uno de ellos ha sido aventado literalmente contra la pared hasta por allá, como si una mano poderosa lo hubiera agarrado y ¡pa! Pero es un ataúd que pesa 300 y pico de kilos. Todos los demás están regados, alguno por acá, otro por allá, otro por allá. Bueno, hay una zozobra enorme. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Se vuelve a ordenar la inspección, que es ir con una linterna, con una cosa, revisando minuciosamente cada rincón. No hay agujeros. No se ve por dónde pudiera haber entrado agua, todo se ve bastante seco. Ni siquiera se ve que haya habido por ahí algo que entrara, una ventilación, algo, no hay nada. Se vuelven a acomodar a los ataúdes, cuidadosamente. Desde la vez anterior ya habían puesto una segunda reja de acero firmemente colocada. Pero esta vez además el gobernador tiene 2 o 3 precauciones. La primera de ellas, una vez que han colocado los ataúdes en su sitio, ordena traer harina blanca fina, que se coloque sobre de todo el piso de la cripta, con cuidado. Se revisa que esté completamente ordenado aquello, que no quede ninguna huella, prístino, todo cubierto de esta delgadita arena blanca. Después se coloca nuevamente la tapia, esta piedra azul de mármol que se sella cuidadosamente. Y el gobernador trae su sello personal y sella. En el repello que se utiliza coloca su sello varias veces. Después colocan la reja aquella bien cerrada, se pone un candado cuya cerradura es lacrada con el sello del gobernador. Todos a su casa. Dejan pasar algún tiempo. Y en abril de 1820, el propio gobernador ordena, aun cuando no haya que enterrar a nadie, una inspección. ¿Sí? Hay que abrir la tumba para inspeccionar. Llegan allá, con toda la plana mayor, con guardias y todo aquello, y dan fe que los sellos con el que se había tapado la cerradura del candado estaba intacto. Se retira esa reja. Acto seguido se certifica que los sellos que fueron puestos en el repello con el que se selló la lápida aquella, la piedra aquella, están completos, no se observa ninguna fractura ni ningún daño. Se quita aquello, y al momento de intentar abrir resulta que no se puede. No pueden abrir. Logran empujar un poquitín y se dan cuenta que lo que está obstruyendo la reja interior, es el ataúd de Thomas Chase, que está allí recargado contra la reja y no deja abrir. A la de tantas y después de muchos esfuerzos, logran darle un empujón tal que el ataúd cede un poquito y pueden abrir. Al momento de iluminar y antes de que nadie entre, pueden darse cuenta que el piso está ordenado. Aquella arenilla blanca que fue colocado está prístina, está completa. Pero los ataúdes están por todas partes. Sí, de nueva cuenta, están al revés, de cabeza, encimados. Bueno, y el ataúd del propio Thomas Chase estaba contra la puerta. Al entrar, nuevamente revisan que allí no hay absolutamente nada, ni por dónde entre nadie. ¿Usted qué haría? El gobernador tenía frente a sí una situación que había provocado mucho miedo, porque en el momento en el que se abre la tumba había 500 personas a su alrededor, esperando ver qué había ahí, un vampiro, un monstruo, qué cosa. Pero aquel hombre era muy razonable, por lo que decidió algo tan sencillo como que saquen todos los ataúdes y entiérrenlos uno por uno en tumbas separadas, porque estos muertos definitivamente no quieren estar juntos. Así que cada uno de los ataúdes, incluida Thomasina Goddard, fueron llevados a diferentes tumbas separadas dentro del camposanto por distancias razonables, y se ordenó tajantemente que esa cripta no se volviera a ocupar. Y desde 1820 hasta nuestros días no se ha vuelto a ocupar. Ahí está, vacía, precisamente porque aquellos difuntos no querían estar juntos.
Ahora, si hablamos de cementerios, mencionar Père Lachaise en París es hablar algo así como del cementerio más bonito que pueda haber. Es la crème de la crème. El lugar donde están las tumbas más bonitas, los personajes más famosos, verdaderamente un sitio muy elegante para descansar tras la muerte. Allí se encuentra la tumba de Jim Morrison, se encuentran tumbas como la de Abelardo y su novia, que no me acuerdo cómo se llama, que es una historia de amor un poco fea, y muchas otras escritores famosos. Y hay una tumba especial. Y es especial por todos lados. Es una tumba enorme que se encuentra en una parte alta, porque la dueña de esa tumba quiso que su tumba sobresaliera para poder ver París. La tumba pertenece a la baronesa Stroganov. Su nombre real era Elizabeth Alexandrovna de Demidov, baronesa de Stroganov. Una mujer rusa de la alta sociedad, hija de los empresarios acereros rusos más importantes, hija de un montón de familias encumbradas, vaya, un personaje de la más alta alcurnia antes de la revolución. Esta mujer había contraído matrimonio siendo muy joven con el tal conde Stroganov, Nikolai Nikitich Demidov. Un sujeto fatal, terrible, violento, sucio, pervertido, ebrio, mujeriego. Procreó 4 hijos, 2 de los cuales murieron al nacer. 2 le sobrevivieron, pero la relación era tan espantosa que un buen día Elizabeth tomó sus cosas y se fue. Y se fue a París, en donde encontró la muerte algún tiempo después. Era una mujer relativamente joven cuando falleció. Se dice que era una mujer de extraordinaria belleza. Entre los detalles peculiares es que era una mujer que no era muy frecuentemente vista de día. Casi siempre era vista de noche, por lo que había muchos rumores al respecto. Era una mujer de una piel extraordinariamente blanca, inusualmente blanca, pero no era una persona albina. Su cabello era castaño, ojos negros, por lo tanto no era una persona albina. Se le conocía como la Dama Blanca, por esta característica peculiar, quizá por el hecho de gustar tanto de la noche. Falleció a los 39 años. Pero hay un dato interesante. Desde la propia fecha de la muerte las cosas comienzan a ponerse raras. Ella murió el 8 de abril de 1818. 8 de abril de 1818. 888. Ahora le explico el porqué. Había previsto varias cosas, entre otras el diseño de la tumba, el mausoleo impresionante, y se construyó aquello. Una hermosísima cripta. Varios arquitectos, varios constructores participaron en el diseño de esto, y cuando estuvo terminado, era algo impresionante, pero al mismo tiempo muy misterioso. ¿Por qué? Porque esta cripta tenía un montón de símbolos esotéricos, y de símbolos no tan esotéricos, sino más bien vampíricos. Por ejemplo, hay un martillo. El martillo era muy conocido por ser la herramienta para acabar con un vampiro. También había comadrejas, la guía del inframundo, lobos. ¡Lobos! El hombre lobo trabaja para el vampiro. Y por supuesto era blanca. Toda la tumba era blanca, hermosa. Pero el problema que seguía es que el propio día de la muerte, aquel 8 de abril de 1818, 888, el número de nuestro Señor es el 333, el número de la bestia es el 666, el número de los no muertos, el 888. Y por supuesto, si a esto le suma usted que esta tumba tiene orientación poniente a oriente, al atardecer. Esta tumba tiene vista al atardecer. Estaba diseñada para una criatura nocturna. Y todavía más. Tras la muerte y cuando ya fue colocado esta especie de catafalco en el lugar, surgió una leyenda. Es difícil saber si es cierto, quiero aclarar eso. Es difícil saberlo, pero conociendo a la condesa, baronesa o como quiera usted llamarle, el hecho es que es posible que sí fuera cierto. De acuerdo con esa leyenda, el testamento de esta mujer
aseguraba que daría una fortuna increíble a aquel sujeto que se quedara junto a ella durante 1 año y 1 día, solo. Había ciertas condiciones. Primero, no podía salir de la tumba más allá de 1 hora al día. Los alimentos serían llevados diariamente. No podría convivir con nadie, no podría recibir visitas, únicamente podía hacer lectura, no podía tocar música. Solamente podía tener libros, y si gustaba leerlos en voz alta sería mucho mejor, y si en algún momento tenía un libro que le hiciera reír no importaba, no había problema, pero debería de mantener silencio. Habría una silla dispuesta justamente al lado de donde estaba su cuerpo, para tal fin. A cambio de eso recibirían una fortuna. El testamento, según se cuenta, aunque no hay ninguna evidencia, fue publicado por varios diarios. Y a partir de ahí, fueron numerosos los caballeros que lo intentaron sin ningún éxito, porque al caer la noche, la primera noche, la gran mayoría salía corriendo de ahí, asegurando que lo que estaba ahí dentro estaba vivo. Hubo quien logró soportar 3 noches, pero terminó medio loco. Y así, conforme fue pasando el tiempo y según cuenta la leyenda, cuando llegó la época más o menos de 1870, las autoridades decidieron acabar con aquel asunto y dar por concluido el tema. El testamento era caduco y nadie reclamaría la recompensa, por lo tanto, la tumba fue cerrada y poco después fue cambiada de lugar, completa. Se desarmó y fue cambiada de lugar porque probablemente se estaba hundiendo. Fue lo que se informó oficialmente, que la cripta completa se estaba hundiendo porque el suelo debajo de ella no soportaba el peso de semejante armatoste, de por lo menos unos 15 metros de altura en mármol. El asunto está en que, bueno, la zona en la que estaba puesto es una zona muy firme. Hay quienes aseguran que en realidad la cambiaron para darle vuelta a la tumba y que diera al oriente, es decir, hacia el sol, hacia el día. Y así, el vampiro no podría salir de su tumba. ¿Usted qué pensaría? Es una tumba impresionante, como sea que la vea, es una tumba impresionante, y si la leyenda es cierta o no lo es muy difícil de saberlo. Oficialmente el cementerio siempre ha contestado de manera respetuosa y amable a las personas que escriben. ¿Sí? Porque tan tardíamente como los años 50 del siglo XX, la gente seguía escribiendo pidiendo informes acerca de los requisitos para participar en el reto por la herencia de la señora Demidoff. Así que, usted decida. Pero si era exótica la tumba de una baronesa o condesa o como quiera usted llamarle, hay una tumba muy extraña que se encuentra en Mississippi, en los Estados Unidos, en el condado de Adams, en el cementerio local de Natchez. Es una tumba que tiene mucho tiempo, de hecho se remonta a 1871, siglo XIX, finales. La tumba es la tumba de Florence Irene Ford, una chiquilla que murió a los 10 años. La tumba fue ordenada por su madre y es una tumba peculiar. Por fuera usted la ve y realmente no se nota nada. Es un pequeño mausoleo con una lápida, una cosa muy sencilla. Detrás de esto se ve una especie de tapa metálica vieja. Si usted la abre, verá que hay unas escaleras que descienden. Y una historia tremenda. Irene tenía pavor a las noches de tormenta. Cuando empezaban los relámpagos entraba en pánico. Hay quienes aseguran que murió de un susto. Hay quienes aseguran que murió porque le cayó un rayo. La realidad es que murió de alguna infección que había en el ambiente. Y fue sepultada con ciertas condiciones. Era tal la tristeza y el dolor de la madre de Irene que ordenó que se fabricara un ataúd especial. El ataúd tenía una ventana y sería colocado de forma vertical, de tal manera que el cuerpo estuviera paradito dentro del ataúd y la ventana a la altura de su cara. Se colocó dentro de un cajón de concreto, de pie. Frente a la ventanita del ataúd se colocó un espejo. Del otro lado se hicieron unas escaleras y un agujero, una especie de lugar donde se podía sentar la mamá. Toda la compleja idea es que la madre no quería que Irene tuviera miedo.
Así, cuando se desataran las tormentas, ella correría hacia el cementerio, entraría por estas escaleras, se sentaría y a través de una ventanita que daba acceso a la tumba, Irene podría verla mientras ella le leía su libro de cuentos. Cada vez que había tormenta se veía a la señora Ford correr al cementerio y, ayudada por el sepulturero, levantar la pesada tapa, ingresar ayudada de una lámpara, cerrar la tapa y permanecer ahí, a veces toda la noche, leyendo el libro, para que Irene no tuviera miedo. El tiempo fue pasando y un buen día la mamá murió. Como parte de su testamento y última voluntad estaba el que se cerrara la ventanita. Aquella ventanita entre el hueco con escaleras y la bóveda del ataúd sería cerrada, de tal forma que nadie llegara a curiosear y a ver el cuerpo de su hija. Aquello se tapió. Ella tenía la idea que con su muerte, Irene y ella volverían a estar juntas y nunca más tendría miedo. Interesante postura, ¿no cree? La tumba sigue estando ahí hoy en día. ¿Y sabe algo? Cada cierto tiempo los empleados del cementerio de Natchez van allá a limpiar y a retirar objetos, porque las personas llegan constantemente a dejar pequeñas cosas, listones para el pelo, pequeños muñequitos, dulces, a manera de un regalo para Irene, porque suponen que está triste al no tener a su mamá sentadita en la silla, leyendo su cuento. Ahora, cuando hablamos de tumbas raras, uno se imagina grandes mausoleos, pero esto es diferente. Sandra Eileen West, o Eileen. Sandra West era una socialité de los años 60. La chica guapa, la chica de sociedad, la chica de los yates, la chica de Ibiza, la chica del auto deportivo, del vestido bonito, era una mujer encantadora, muy guapa. Estaba casada además con el heredero de una empresa petrolera tejana, el señor Ike West Jr. Eran una pareja que había hecho mucho escándalo porque además eran tremendamente reventados. Fiesteros, dilapidaban dinero a lo loco, tenían una mansión aquí, otra acá. A ella le encantaba Beverly Hills, en California, lo que hacía que la mayor parte del tiempo estuviera allá, sola, disfrutando la vida loca. En cuanto a su esposo, frecuentemente estaba en Texas, viendo lo de los negocios, pero también era un hombre bastante dado a los vicios. Era una pareja rara, porque finalmente no eran personas sanas en muchos aspectos. Su vida giraba en torno a los lujos, el dispendio, los vicios, las farras, las noches de fiesta alocadas y, por supuesto, ese tipo de cosas cobra factura y muy pronto. El hecho es que en 1968 Ike Jr. fallece. Su nombre real era Isaac. Fallece apenas con 34 años. Demasiadas cosas, barbitúricos, algunas drogas, alcohol, lo llevan a una condición médica grave y fallece. Es sepultado en el Alamo Masonic Cemetery, en San Antonio, Texas. Ella queda viuda, una viuda joven. Para 1968 tendría probablemente unos 30 años. Atractiva, adinerada, vuelve a tomar vuelo y sigue siendo la socialité. Va por aquí y por allá, se le puede ver de pronto en París haciendo compras o en Nueva York haciendo más compras, o se le puede ver en la Costa de Oro o en muchos lugares así. Acapulco, México, en la época en la que Acapulco era bonito. El hecho es que, de nueva cuenta, la vida pasa factura y ella sabe que su tiempo está por terminar, pero no porque esté enferma, sino porque está por cumplir 40 años. Es 1977 y lo que sigue es que tenga más de 40 años. A esta mujer la aterraba la idea de envejecer, la aterraba, al punto de que comenzó a hacer cosas extrañas, como por ejemplo, redactar su testamento. Su testamento dejaba todo su dinero, unos $5 millones de aquel entonces, al hermano de su esposo, a su cuñado, con la única condición de que se cumplieran al pie de la letra sus deseos funerarios. Aquel hombre no pudo sino sonreír
ante semejante demanda, porque la demanda era la siguiente: debería de ser sepultada al lado de su esposo. Pero no nada más así. Debería de ser sepultada sentada en el asiento delantero, en el asiento del conductor de su auto favorito, vestida con su camisón de noche favorito, un negligé de satín azul oscuro, una pieza hermosa, y era una mujer muy guapa. Esa era su voluntad. El automóvil era un Ferrari GTO 250 de 1964, color light blue, azul claro. Era su favorito. Tenía autos último modelo, por supuesto, pero este era un auto especial. Era el auto que le había regalado Ike en su compromiso. Y era ese auto que tenía ese sonido perfecto al echarlo a andar. Y todavía, a pesar de haber pasado tantos años, al abrir la puerta se sentía el olor a nuevo. Quería que esa fuera su última morada. Y entonces se suicidó. En 1977 esta mujer consumió todas las píldoras que encontró. Hay quienes dicen que murió por accidente. No. Se quitó la vida. Estaba harta, desesperada porque estaba envejeciendo, iba a llegar a los 40, menuda tontería. Se quitó la vida. Cuando el cuñado se entera de que se ha quitado la vida, de que está muerta y todo aquello, lo último en lo que piensa es en meterla al coche y sepultarla. Lo que hace es el preparativo para hacer una tumba normal y enterrarla. Pero entonces viene el testamento. Y el albacea ordena que se cumpla. Y un juez ordena que se tiene que cumplir. Y entonces el cuerpo que estaba en Beverly Hills es llevado a San Antonio, es colocado dentro del automóvil usando el camisón ante la certificación de la albacea y de un notario, el camisón especial, y entonces se encierra en una caja de madera. Es llevado al cementerio en donde se tuvo que hacer una tumba gigantesca, de 10 pies de profundidad, más de 3 metros, y allá fue colocada la caja completa con el Ferrari GTO y el cadáver de Sandra West en su interior. Se colocó y después se vació concreto adentro. La caja de madera aquella se utilizó como molde y todo el perímetro está rodeado de concreto armado, de tal manera que su descanso nunca se ha interrumpido. Se cumplió su deseo. Realmente no tiene ninguna importancia, porque en el más allá no te llevas nada. Eso me queda claro. Pero ella tenía esta extraña obsesión. Decía que el asiento, correctamente colocado, era increíblemente cómodo. Ahora, cuando hablamos de tumbas, la tumba de Edgar Allan Poe no es exactamente un lugar asombroso. De hecho, no es exactamente donde lo enterraron originalmente. La tumba actual de Edgar Allan Poe ha sido movida de su lugar original y en ese lugar solamente quedó una pequeña lápida, un mausoleo, algo muy pequeño. Edgar Allan Poe murió en 1849, el 7 de octubre, y además murió en formas muy extrañas. Hay un montón de teorías de conspiración alrededor de él, porque sabe algo. Edgar Allan Poe salió de su lugar de origen en Richmond para ir a Filadelfia, en donde tenía una cita de trabajo con uno de sus clientes habituales para editarle unos poemas. Después de eso, se trasladaría a Nueva York, en donde encontraría a su madre, para llevarla de regreso a Richmond a su boda. No era el tipo de hombre que estaría por ahí perdido, ebrio en algún lugar y sin embargo desapareció. No fue encontrado sino hasta varios días después, vagando, delirante, extraño, con una ropa que no era la de él, diciendo que hay que avisarle a Remington. ¿Quién rayos era Remington? El hecho es que nunca recuperó plenamente la conciencia y falleció. Hay muchas teorías acerca de su propia muerte. Pero lo extraño no es su propia muerte, eso es muy extraño y merecería un programa, pero de la tumba. ¿Alguna vez ha oído usted hablar del toaster? Toast es el equivalente al que brinda. Salud. Cheers, como sea que se diga, con una copa en la mano. Y es que cada año en el aniversario del nacimiento de Edgar Allan Poe, en la madrugada, un misterioso personaje aparecía, vestido de negro con un sombrero de ala, capa
y el rostro cubierto, se paraba frente a la tumba y hacía un brindis a la memoria de Edgar Allan Poe. Después de beber la copa, dejaba 3 rosas rojas y el resto de la botella de coñac Martel ahí, y una pequeña nota, para después desaparecer y no volver sino hasta el año entrante. Muchas personas se dieron cuenta de esto y comenzaron a seguirlo. El conocimiento de este asunto se dio alrededor de 1930, es decir, muchísimos años después de la muerte, pero queda claro que esto había comenzado a ocurrir al año siguiente. Solo que no se había hecho popular, era algo discreto, algo raro. Cuando cambiaron la sepultura de Edgar Allan Poe y lo reubicaron en otro lugar, el hombre del brindis ha seguido yendo al lugar original. Allá donde solo quedó ese memorial, allá ha vuelto a ir, siempre. Hasta que en 1993, el pequeño mensaje anunciaba el cambio de estafeta. Es decir, el original ya no estaba, la segunda generación ya no estaba y venía una tercera generación que en el año 2010 suspendió aquello. A partir del año 2010 no se ha vuelto a dejar botella, copa ni rosas. Probablemente todos estén juntos ahora con el propio Edgar Allan Poe. Pero ya que hablamos de tumbas locas, todavía me falta una. La última y nos vamos. Le voy a platicar algo. En Texas, en la comunidad de Aurora, existe un cementerio. El cementerio de Aurora, Texas. Es un cementerio formidable. Es antiquísimo, tiene muchísimos años y tiene un secreto. Una extraña lápida. Bueno, no está ya la lápida, y eso se lo platico más adelante, pero cuando estaba la lápida había esta extraña lápida que usted está viendo ahora mismo. Si usted se fija bien, es un pedazo de una lápida, ni siquiera está completa porque es muy vieja. Pero lo que se ve ahí, no me diga que no parece una nave extraterrestre. Un auténtico platillo volador. Y claro, si usted me lo pregunta, a mí sí me lo parece. Solo que este pedazo de piedra con ese extraño dibujo ha estado ahí desde 1897. Y detrás de esta piedra extraña hay un increíble relato. El 17 de abril de 1897, el Dallas Morning News publicó un artículo en donde daba cuenta de un incidente por demás raro. Habían visto un objeto volador, un aparato volador como ellos le denominaron, que había comenzado a bajar, mientras desprendía una delgada columna de humo. Su trayectoria era lenta y constantemente fue bajando en las afueras del pueblo de Aurora, en Texas, ahí donde está ese cementerio. El hecho es que aquel aparato finalmente chocó contra el granero del juez Proctor. Posteriormente, arrasó por completo el jardín floral del juez Proctor y se desintegró en 1000 pedazos y se quemó. Las personas del pueblo llegaron allá y, de acuerdo con el reporte, encontraron el cuerpo del tripulante, muy maltratado. Pero a pesar de estar muy maltratado, pudieron ver que no era de este mundo, así como se lo estoy diciendo, lo dice el artículo de prensa, que no era de este mundo. El hecho es que más adelante relata que tras haber recuperado los restos y haber dispuesto algunos, el cuerpo fue sepultado cristianamente en el cementerio. Ahí termina el artículo, pero ahí no termina la historia, porque sabe algo. Este sería el primer choque de una nave extraterrestre que se conoce, muy anterior a Roswell. De hecho, 50 años antes se había estrellado ahí. Y el lugar donde se sepultaron los restos del tripulante de aquel aparato fue en ese cementerio, en esa lápida. Pero ahí viene la cosa interesante. Usted pensará, es un bulo, es un mito. Claro que pudo haber sido una noticia sensacionalista. Los periódicos de la época, cuando no tenían nada que anunciar o que informar, inventaban alguna noticia que valiera la pena para vender periódicos. Era muy frecuente. Así fue como se hicieron las leyendas de Jesse James, Billy the Kid y un montón más. Pero esto era diferente. Algunos años después, esto volvió a salir a la luz. Estaba olvidado, prácticamente olvidado. ¿Quién se iba a imaginar que esa piedra rara era la tumba de un alienígena? Pues claro que no. Pero en los años 70 alguien encontró esa noticia
Hurgando en un periódico encontró la nota, le dio seguimiento y se dio cuenta que sí había existido un juez proctor, supo dónde vivía el juez proctor, supo cómo era su casa del juez proctor y encontró a los nuevos dueños. Los nuevos dueños habían comprado la propiedad en 1935 y ¿sabe algo? Relataron algo increíble. El juez proctor había recogido los pedazos de aquel aparato y los había arrojado en un pozo. No usaba el pozo, así es que los mandó tirar ahí para no tener nada que ver con eso. El nuevo dueño, que compró la propiedad en 1935, mandó sacar todo aquello del pozo para volverlo a utilizar y lo mandó a un depósito de chatarra en donde se deshicieron de todo eso. Los fragmentos eran una especie de aluminio muy ligero. Pero ahí no termina la cosa. Después de eso, ese hombre enfermó gravemente y su familia enfermó porque el pozo tenía un nivel de contaminación muy raro, por lo que ordenó que fuera tapado y no lo volvió a usar. Pero lo que estaba allí lo mandó tirar allá. Se decía que además, cuando se recuperaron los restos de aquel sujeto que tripulaba aquel extraño aparato, también se encontraron extraños diagramas en diferentes partes que parecían ser un alfabeto. Algunos de estos fragmentos se colocaron en la misma tumba del alienígena o de este tripulante, a manera de que se quedara con sus cosas. Los que encontraron esto en 1970 todavía pudieron entrevistar a algunas personas que, si bien eran pequeñas en aquel entonces, tenían memorias. Hay 2 testigos que dijeron que todo era inventado porque lo escucharon de sus padres, pero había 2 testigos que vieron el objeto cuando cruzó el cielo de Aurora y lo vieron chocar y vieron el cuerpo y vieron los fragmentos y vieron cuando lo enterraron ahí, en la piedra aquella. Por lo tanto, los investigadores fueron allá y con un detector de metales detectaron que efectivamente había trozos metálicos grandes ahí, donde estaba la piedra rara esa con los dibujitos, y fueron a pedir permiso para exhumar los restos. La gente del cementerio dijo no, explicando que ese cementerio contenía los restos de una epidemia que había asolado la región en 1888 y que sacarlos expondría a toda la comunidad a un contagio, de lo que fuera que estuviera ahí. Aquellas personas, los investigadores, fueron a consultar con otras personas, estas otras personas fueron y vinieron. El hecho es que finalmente cuando regresaron ya no estaba la lápida. En 1973 había desaparecido la lápida. Esa lápida que ha visto usted en la foto había desaparecido. No había nada. Habían perdido el lugar. Y cuando fueron a rastrear nuevamente con los sistemas aquellos, el detector de metales, ya tampoco había nada. Pasó el tiempo y la noticia se quedó como un bulo, como algo sensacionalista, hasta que hace unos años alguien llevó un sistema de esos que hacen un sondeo subterráneo, una especie de sonar. ¿Y sabe qué? Los restos ahí están. O por lo menos eso es lo que se cree. Hay una tumba sin nombre, más o menos por donde se cree que estaba la antigua lápida. Ahí donde ahora hay una piedra en forma de bola. Ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una teoría. Cuando aquellos investigadores fueron a pedir permiso para excavar, esto se supo y en los niveles altos del gobierno decidieron que no se podía dar a conocer semejante cosa porque desde 1947 sabían que había algo ahí y no podían dejar que se supiera así como así, sobre todo teniendo en cuenta que el incidente Roswell por poco se les había escapado de las manos. Así que lo que había ahí, si es que sigue ahí, va a ser un asunto que no vamos a conocer en el corto plazo. ¿Usted qué piensa? Muy buenas noches y que descansen en paz.